Muy buenas queridos hermanos. Agradezco a ustedes esta oportunidad que me brindan de compartir la introducción a la carta a los Hebreos dentro de nuestra materia. Pues saludos a todos hasta el Instituto Bíblico de nuestra amada diócesis del estado de Campeche. Así que vamos a adentrarnos un poquito en los elementos de composición sobre la carta a los Hebreos: autor, tiempo de escritura, género literario, temas que se están manejando, entre otros puntos muy importantes. Bien, vamos a ver en primer lugar los elementos doctrinales que está manejando nuestro texto de estudio. En primer lugar, debemos entender que este texto tiene la connotación de cristología, es decir, todo el texto gira en torno a la persona de Jesús. Él es el personaje principal, sabemos que lo es en todo el Nuevo Testamento, pero la carta a los Hebreos tiene su particularidad. Maneja temas muy importantes que les pongo ahí remarcados en negrita, temas como Cristo Dios, Cristo hombre, Cristo gran sacerdote de la nueva ley. Entonces, a medida que nos vamos adentrando en el texto, podemos ir descubriendo esos elementos temáticos que nos van introduciendo a conocer un poco más la figura de Cristo. Sobre todo, hay dos aspectos que van a resaltar: Jesús como el Hijo de Dios y Jesucristo como el sumo sacerdote que preside toda la comunidad. Entonces, estos temas son muy importantes para que lo tengamos en cuenta al momento en que vamos a darle lectura a la carta. Bien, ¿quién escribió nuestra carta? Bueno, no tenemos el nombre del autor, no existe, desafortunadamente, pero leyendo la carta sí podemos entresacar algunos elementos de la personalidad de nuestro autor. Así tenemos, por ejemplo, que el autor pues es un cristiano, cree en Jesús, ha aceptado la fe en Jesús, sigue el camino del Evangelio, pero también es muy importante entender que este cristiano es una persona muy culta, porque es capaz de escribir, actividad propia solo de aquellos que tenían la posibilidad de estudiar, además de que es de origen judío. ¿Por qué de origen judío? Porque el texto de la carta a los Hebreos cita mucho el Antiguo Testamento, así que es lógico pensar que nuestro autor tiene su origen en este pueblo, en el pueblo santo de Dios, de la antigua alianza, el pueblo judío, el pueblo de los hebreos. Sin embargo, a raíz de la conquista que ha sufrido esta zona del mundo por la conquista militar de Roma, pero la conquista cultural de Grecia, él vive dentro de una cultura helenista. Entonces, su objetivo al escribir la carta, primero lo hace con un celo pastoral, para que esos nuevos cristianos que se van adhiriendo a la fe puedan conocer un poco más cómo desde el Antiguo Testamento y cómo también en el culto dado en el templo los fueron llevando hasta llegar a la persona de Jesús. Hay algunas teorías que nos remiten a pensar que pudieron ser algunas personas muy cercanas a Jesús, como Bernabé, o cercanos a la tradición de los apóstoles, como Lucas, Clemente Romano, Felipe, Silvano, Apolo. Tenemos la referencia en el texto bíblico, pero pues no podemos asegurar que estos hayan sido en realidad, sigue siendo una hipótesis. Pero entonces sí recordar que el escritor es de origen judío, pero ya de fe cristiana. El género de nuestra carta pues no es muy claro porque contiene elementos de diversos géneros. Es decir, nuestra carta puede ser entendida como un discurso o como un sermón. Fíjense cómo dice en el capítulo 13, versículo 22. Os ruego, hermanos, que aceptéis de buena gana esta breve exhortación que os he escrito. Vean ustedes, parece que da a entender que esto es un sermón, porque al final está cerrando la carta con una invitación a que lo que ha sido escrito sea aceptado de buena gana. Entonces, así como este elemento, hay otros que también nos pudieran hacer pensar que se trata de un ensayo teológico, porque nos desarrolla de manera bastante densa la persona de Cristo como Hijo de Dios y como sacerdote.
Tenemos estos elementos entonces, ¿no? Pero no determinamos en sí. Pero sí podemos hablar de que nuestro escrito puede ser un sermón, puede ser un discurso o puede ser un ensayo teológico. Otro punto importante de nuestra carta dentro de este desarrollo escriturístico es el uso abundante que se hace en la liturgia de nuestra Iglesia Católica. Desde los primeros siglos, el uso abundante de este texto dentro del culto cristiano ha sido muy remarcado. Es decir, el texto ha sido considerado siempre como un texto inspirado por Dios. La lengua en la que fue escrita pues es un griego que usa un vocabulario bastante abundante, al igual que el Evangelio de Lucas, y maneja también mucha citación de la antigua escritura, es decir, del Antiguo Testamento, citando muchos ejemplos. Así tenemos, por ejemplo, en el capítulo 11, tenemos que el autor sagrado cita mucho en referencia al tema de la fe, a Abraham, a Isaac, a Moisés. Entonces, ¿cómo es capaz de citarlo? Bueno, lo hace porque conoce las Sagradas Escrituras respecto al Antiguo Testamento. Y así vemos en todo el desarrollo de la Carta a los Hebreos citas constantes al Antiguo Testamento. Bueno, el nombre que recibe se cataloga dentro del siglo II aproximadamente y tiene como destinatario a todos los cristianos, especialmente a los que son de origen judío. Por eso el lenguaje que constantemente se utiliza en torno a la escritura del Antiguo Testamento. Bien, ¿cuál es el propósito de la carta? Bueno, mostrar que hay una superioridad respecto a la nueva alianza en consideración a la antigua alianza. Recordemos la antigua alianza pactada por Dios, Moisés en el monte Sinaí, pero existe una nueva alianza que fue profetizada por Jeremías en el capítulo 31, y esta nueva alianza nos lleva a la perfección y al cumplimiento y a la superación de la antigua alianza. Ahí tenemos, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Por qué esta nueva ley o nueva alianza es más perfecta? Porque nos muestra el sacerdocio de Cristo, el sacrificio de Cristo, sacrificio inmaculado, hecho de una vez y para siempre, y que un solo sacrificio hecho una vez para siempre, de lo cual ya no requiere más sacrificios. ¿Cuándo fue compuesta nuestra carta? Bueno, tiene un aproximado en la década de los 70, antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué esta diferenciación antes de la destrucción de Jerusalén? Porque el texto en el capítulo 9 sobre todo hace referencia a cómo se desarrolla el culto en el templo y va describiendo los pasos y los lugares, por lo que da a entender que el escritor sagrado hace mención al templo como si todavía existiera. Una disculpa, se ha cerrado la puerta por el viento que hay afuera. Y también porque la carta a los Hebreos no menciona nada de la destrucción de Jerusalén, no da ningún indicio, por lo tanto podemos pensar que todavía el templo estaba en pie. Bien, ¿desde dónde se escribió la carta a los Hebreos? Esa es una pregunta muy interesante. Podríamos pensar, siguiendo el capítulo 13, versículo 24, que se escribe desde Roma, porque dice, os saludan los de Italia, es decir, Italia donde está Roma. Roma donde está Italia, perdón. Entonces podríamos pensar, Roma es el lugar de referencia en cuanto al origen de la carta. Pero una cosa es enviar un saludo a nombre de personas que son de cierto origen, pero no quiere decir por ello que sea enviada desde ese lugar en específico. Así que lo más probable es que eran cristianos de origen italiano que envían el saludo, pero que viven posiblemente en Palestina o Alejandría. Por lo tanto, podemos pensar como hipótesis que la carta es enviada desde Palestina o Alejandría. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestra pequeña introducción a la carta a los Hebreos. Ahora la actividad que vamos a realizar durante estos días, hasta que nos veamos, es leer toda la carta a los Hebreos.
les invito no a hacerlo de manera rápida, sino leerla paulatinamente, pausadamente, e ir subrayando aquellos versículos que más nos llaman la atención con referencia a Cristo, con referencia a citaciones del Antiguo Testamento, etc. Muy bien, pues hasta aquí entonces nuestra pequeña introducción a la carta a los Hebreos y nos vemos en clase la próxima semana, pues ya en vivo si Dios lo permite. Pues ánimo y mis buenos deseos, sigan adelante y seguimos unidos en oración. Bendiciones a todos.